es la buena salud. Hoy, cálculos renales. Porque del cálculo para viajar y todo al cálculo renal. Seguimos ahí. Seguimos en el mismo tema. Seguimos en el mismo tema. Y para hablar de eso, de los cálculos, está con nosotros el doctor Rodrigo Leighton, urólogo de la clínica Indisa. Doctor, hola, muy buenos días. Hola, hola. Muy hola. Yo creo que ayer, a raíz de otros temas, hemos comentado el tema de los cálculos, de lo incómodos que son y de los dolorosos que son. ¿Por qué partimos? ¿Por qué se forma un cálculo? ¿O quién padece un cálculo? ¿Y qué es? El cálculo es una piedra, por decirlo súper simple. Ya. Y se forma en la vía urinaria, específicamente en el riñón. Parte siendo un pequeño cristal, y igual que en las teteras, ¿cierto?, donde se forma el sarro y se van pegando, ¿cierto?, estas sales del agua. En el caso del riñón se van formando cristales que se unen uno con otro hasta que forman una piedra. Y esta piedra en algún momento puede empezar a bajar hacia la vejiga para salir del cuerpo, y ese es el cólico renal. Y ahí duele. Claro, Y duele duele mucho, pero ¿a cualquier persona se le puede formar un cálculo? ¿Hay un tipo de persona que se le va a formar por razones X? Lo más frecuente es que sean hombres, el doble también. Pero también se forma en mujeres. Yo estaba recién, hace un rato, conversando con dos mujeres de acá y las dos habían tenido cólicos renales, o sea, es algo muy frecuente. ¿Y por ¿Y la qué? edad? Porque yo tuve uno, tenía 20 años, entonces pensaba que era algo más de viejo, entre comillas, pero no, me tocó, tenía 20 años, dije, chuta. Claro, esa es la edad más frecuente, ¿En entre serio? los 18, los 50 ¿Sí? años. Exacto. Y es verdad Gente que joven. hay gente que dice que es por falta de líquido, hay gente... ¿Cuáles son las causas hasta el Sí. momento que se han dicho de por qué aparecen estos cálculos? Tal como tú dices, Javiera, la deshidratación es uno de los factores, la alimentación otro, también hay algunas causas hormonales, la acidez de la orina, son muchos factores que al final se juntan para que cristalicen estas sales y formen las piedras. Sí, doctor, ¿qué podemos hacer nosotros en forma casera si tenemos cálculo? Yo tuve una experiencia muy mala. Yo tuve cálculo estando en la Antártida. Pésimo. Estaban congelados. Sí. Y la verdad que eso requería una evacuación médica. Sin embargo, había alguien que tenía un guatero eléctrico. Y estuve trabajando con este enchufado y ese calor permitió que el cálculo bajara. ¿Eso es efectivo o fue una casualidad que me tocó a mí? Placebo. El calor local, meterse una tina lo más caliente posible o un guatero, por ejemplo, alivia el dolor. No ayuda a salir el cálculo, pero alivia el dolor. Ya. Doctor, Es súper efectivo. sí, Jan comentaba que tuvo cálculos renales a los 20 años. ¿Le pueden volver? ¿Y esto de qué manera puede ser tan frecuente? Más o menos, una persona que ha tenido un cálculo que ha botado tiene un 50% de probabilidades de hacer otro antes de 5 años. No, eso me da mucho miedo, porque hoy día cuando viajo, mi único miedo es que me pasara de nuevo. Entonces tengo como la obligación en la mente de tomar mucha agua, porque el urólogo en ese momento dije, Jan, tienes que tomar y hacer pipí claro. Y con eso ya vamos a solucionar. Pero tengo miedo cada vez que tomo el avión, cada vez que voy a un lugar a bucear un poco escondido. Tengo realmente, mi único miedo es tener otro cálculo renal en un lugar donde nadie me puede atender. Y cuando tengo el recuerdo del dolor, que de tanto dolor se me paralizó la mitad de la cara y vomité de dolor y se me, no sé, tiene ganas realmente de saltar por la ventana. Porque no quieres saber más. ¿Qué se hace ahí y cómo yo detecto que eso es efectivamente un cálculo renal? ¿Cuáles son los síntomas, no? Mira, el cólico renal, que es el nombre de este dolor, es tan intenso que cuando llega una persona a urgencia, hasta el camillero del servicio de urgencia dice, doctor, acá afuera hay un señor con un cólico. Porque el tipo está súper inquieto, Sí. tú lo debes saber, Jan. Morfina. No tienes posición en la que No. te sientas mejor, te paras, te sientas, te levantas, te toca, nada lo alivia. Las mujeres que han tenido un parto y han tenido cólicos renales dicen que es mucho más fuerte que un parto, es súper intenso, produce agitación, uno está así inquieto, súper inquieto, da náuseas, vómitos, como te pasó Sí. a ti, ¿cierto? Se produce un poquito una parálisis del intestino, tú te hinchas, te sientes pésimo. El dolor está solo al lado de la piedra. Si tienes un cálculo al lado izquierdo, te duele solo al lado izquierdo. Eso es muy característico. Pero doctor, yo he escuchado que como que no hay nada que hacer finalmente, esperar que salga. Entonces, ¿por qué habría que tener un centro asistencial cerca? ¿Qué va a hacer ese centro asistencial para ese cálculo?
Primero, aliviar el dolor, porque tal como dice Jan, a veces hay que llegar incluso a poner morfina para que el dolor se acabe. Pero hay, por supuesto, otras medidas, otros analgésicos que uno puede administrar en un servicio de urgencia para que ese dolor baje y sea manejable. Doctor, perdón, en ese sentido, a propósito del dolor, las personas que ya han tenido cálculo y que viajan, por ejemplo, Sí, eso. o para estar en un caso Los de viajes. emergencia, ¿qué tendrían que tener? ¿Tienen que andar con analgésicos, con algún tipo de remedio? ¿Qué es lo ¿Tomar? recomendable si es que existe el riesgo de que les venga un ataque o una crisis? Yo 2 cervezas. Un pisco sour. A la avena. No, Pues para las tomar. personas que tienen cálculos habitualmente, el ideal es que se estudien, ¿cierto? Estudiar la sangre, la orina, qué sé yo, la composición del cálculo y tratar de prevenir que no se produzca. Pero Ajá. los que ya hacen muchos Claro. cálculos saben que tienen que Pero- andar con analgésicos que le da su urólogo. Ya. Pero es cierto que hacer pipí todos los días, cada mañana, y ver el color puede un poco prevenir diciendo, está bastante oscuro, entonces tengo que tomar más o llamar al médico, no sé. Yo me mido así, diré, más claro, color agua, mejor me siento. Eso es así porque cuando se concentra en la orina y está muy oscura, las sales, ¿cierto?, se van pegando unas con otras y forman los cálculos. Entonces, una medida es tomar mucho líquido. Doctor, referente a eso, bueno, yo tuve un episodio de cálculo muy fregado. Posteriormente empecé a tomar hierbas que me recomendó una persona de un cerro. Como yo había probado todas las dije no pierdo nada. La verdad que lo probé y nunca más he vuelto a tener cálculo. ¿Son realmente efectivas algunas hierbas o es ¿Legales una o ilegales? legales, Legales. o es una coincidencia? Hierbas El agua que medicinales. tomaba O con la depende hierba. del tipo de cálculo, porque imagino que hay cálculos que se pueden deshacer. Por ejemplo, la piña, el jugo de papaya, de la cáscara de papaya. Yo he tomado todas esas cosas. Frambuesa. Pero después que me tomé esta hierba, que no recuerdo cómo se llama, que sacaban de un cerro en el sector de Pirque, ¿Pero cómo? la verdad que amarguísima, pero nunca más he vuelto a tener cálculo y me he hecho los exámenes y no tengo ahora. ¿Fue una coincidencia? ¿Es efectivo? ¿O el tipo de cálculo que yo tuve en aquella época era de los que se pulverizaban? En realidad, la menor parte de los cálculos, menos del 10%, se pueden disolver con algún medicamento, incluso tomando jugo de limón, por ejemplo. Ya. Hay un grupo pequeño de cálculos que se pueden disolver tomando naranja o limón. Cuando a uno le dan hierbas, la mayor parte de estas hierbas son diuréticas, o sea, te hacen orinar mucho más. Sí. Como te hacen orinar, te da sed y tomas más agua. Y al hacer eso, la orina se aclara, como dice Jan, se pone más diluida y los cálculos se forman mucho más difícilmente. Pero, doctor, finalmente, en el caso del cálculo, uno va a ir a un centro asistencial, te van a tratar de mantener a raya el dolor, pero hay que botarlo igual, no hay de otra, o sí hay de otra. Se puede, no sé, poner con un láser y se disuelve, o siempre hay que botarlo por el pipí. Cuando vas a un servicio de urgencia donde hay especialistas, te van a tomar un examen de orina, te van a tomar un examen de rayos, un escáner, por ejemplo. Te van a decir con eso el tamaño del cálculo, la ubicación y la composición más o menos. Si es de los que se pueden disolver, te pueden dar medicamentos para disolverlo. Si el cálculo es pequeño, 4 milímetros, 5 milímetros, te van a dar analgésico y que salgas a trotar y tomar mucho líquido para que lo puedas botar. Pero si es un poco más grande o está en una ubicación que está tapando el riñón, por ejemplo, y hay que operarlo, hay que usar alguna técnica para sacarlo. Perfecto. Doctor, con respecto a, no sé, a nosotras las mujeres, en algún minuto yo sentí una sintomatología que me refería a una infección urinaria. Y fui al doctor y me hicieron los exámenes y dijeron, no, usted no tiene una infección urinaria. Y digo yo, pero llevo 3 días con un dolor muy desagradable y con sintomatología muy similar a la de infección urinaria. Y el doctor me dice, vamos a hacer un examen, y no sé, y el examen me dice, no, usted hace 3 días está botando residuos de un cálculo. Eso puede confundir a alguien. ¿De verdad yo puedo tener un cálculo que boté durante ese periodo pensando que era otra patología o otra enfermedad? Tú tienes toda la razón, porque el cálculo al bajar va produciendo distintos síntomas. Cuando recién sale del riñón duele en la espalda, por ejemplo, y a veces un poco hacia adelante. Pero en la medida que va bajando, da síntomas así como de cistitis. Sí, ¿cierto? porque sobre todo las Ardor mujeres que para son más orinar. propensas a tener infecciones urinarias, ¿y cómo yo podría detectar si tengo una, bueno, voy al doctor claramente, pero la primera sintomatología, si tengo una infección urinaria o es probable que esté eliminando algún residuo? Claro, como les decía, cuando uno tiene un cálculo a un lado, duele solo ese lado. Entonces, en general, cuando tienes síntomas así como de ardor para orinar a cada rato, pero también tienes un dolor a un lado, ¿cierto? Eso es típico de un cálculo.
Pero si te duele al medio, eso ya es Ya. desistitio. Y La puede orina ser de un mal periodo- olor o turbia. Un periodo de 3 días o 4 días en que tenga este síntoma y lo que esté haciendo es simplemente botar. Cuando los cálculos son pequeños se pueden botar en un día. Ya. ¿Ya? Si son chiquititos y pasan fácil. Pero pueden pasar a veces una semana, 2 semanas en que el cálculo baja y no sale nunca y puede no salir. Y sea necesaria una cirugía, por ejemplo. Doctor, ¿hay personas más propensas a desarrollar el cálculo renal? La obesidad, ser hombre, tomar poca agua, no hacer deporte. ¿Y qué alimentos son los que nos pueden lamentablemente ayudar a tener cálculo? Lácteos, por ejemplo. no Depende sé. mucho de la persona. Hay gente que está predispuesta a hacer cálculos al tomar lácteos o al comer carne todos los días o mucho té, sal, ¿cierto? La sal aumenta la cristalización de los cálculos. El té verde tiene mucho oxalato, que es una de las sales que forma cálculo. Sí. Entonces hay varios alimentos, incluso la piña. La piña tiene mucha vitamina C y pone más ácida la orina, ¿cierto? Y favorece un poquito la formación de cálculo. Doctor, Dime. a propósito de alimentos, ¿no es que usted, por ejemplo, si una persona ha tenido cálculos, le prohíba algunos alimentos? ¿No tiene que dejar de comer algo, de consumir algo? ¿O sí? ¿Qué es recomendable en ese sentido? Claro, uno hace un estudio, como les decía, de varios exámenes, son 12, 13 exámenes de sangre, orina y de la composición del cálculo, y ahí uno puede saber, a veces, si tiene que eliminar, por ejemplo, el ácido úrico de la dieta, Ya. o Carne los roja. oxalatos, ¿ya? O bajar la sal, o aumentar el consumo de cítricos, de jugo de limón y naranja. O sea que cada caso es distinto, porque muchas Así es. veces la gente se pasa la receta, ¿no? A mí Claro. mi doctor me dijo esto, así que el otro le copia y hace lo mismo. En el Claro, fondo como- tiene que ser de acuerdo a un examen propio. Como medidas generales, tomar mucho líquido, como dice Jan, comer poca sal, ¿cierto? Como decían recién, pero eso es en general. Ahora cada persona tiene su propia enfermedad. Y en ese sentido, ¿hay algún componente genético? Sí, hay familias que hacen más cálculos, no se sabe bien cuál es el gen que está comprometido, pero es así, Y- es hereditario. A mí me operó Martínez de cálculos renales. También a los 20 años hice el primer cálculo, pero hago a cada rato. Generalmente por estrés. Cuando estoy estresado hago cálculo, una cosa rarísima. Y ya cacho el dolor, digamos. Entonces veo el tema así como... Pero me explicaba él que era como una taza que le echáis mucho azúcar y que en el fondo se solidifica. Desde esa perspectiva, tomando ese mismo ejemplo, ¿podría disolver ese residuo calcáreo con más agua? ¿Disolverlo en forma natural? ¿O solamente con pastillas, con remedio, dijiste tú? Claro, desafortunadamente estos cálculos no se disuelven aguando la orina, por así Claro, decirlo, esa es mi pero pregunta. sí cambiándole la acidez. Algunos, ¿ya? Este 10% que son de ácido úrico, uno si le cambia la acidez y la pone menos ácida a la orina, se disuelve. Ahora, es bien común porque fíjate que acá somos 4 hombres y los 3 hemos tenido cálculo. Es así. Yo no he tenido. Yo tampoco. Esperamos no tener. Hay gente que Te excluyeron. Hay gente que los guarda, ¿no? Que dice, oye, acá, de hecho, ayer en el pauta alguna gente tenía sus cálculos y sus dijo cálculos. unas Le piedritas. gusta guardarlo, claro. Ni sus hijos. Esa piedrita, en el caso de los hombres, se bota, digamos, por donde sale el pipí y no pasa a llevar, no pasa a romper, porque uno ve una piedra y Sí, dice, se ¿cómo? puede sangrar también, sí. Sí. Y duele. Afortunadamente, la salida por el pene, la uretra, es más gruesa, más ancha que la bajada del riñón. O sea, duele más antes. Claro, si un cálculo logra bajar del riñón, va a salir por el pene relativamente Con menos fácil. dolor. Pero hay casos en que este cálculo llega a la vejiga, sigue creciendo ahí con los meses, y ahí sí que puede ser terrible la salida. ¿Y cuándo hay que intervenir? ¿Cuándo ya no se espera un tiempo y el doctor le dice, mira, vamos a tratar de que salga naturalmente, no sé, una semana, hay ciertas medidas para... ¿Cuándo intervenir y qué es esa intervención? ¿Es un tajito y abrir? ¿Cómo? Uno tiene más o menos una semana de plazo para que, si el riñón está tapado, no esté sufriendo y no se eche a perder en el fondo. Después de eso, el riñón empieza a perder función. Entonces, después de una semana, conviene ya destapar el riñón, si el cálculo lo está tapando. Hay algunos que no tapan, ¿cierto? Están dentro del riñón, no están tapando el riñón. Pero si está produciendo dolor, está bajando y está tapando, una semana. Depende del tamaño y la Eso. ubicación es cómo se elimina. Por ejemplo, hay una máquina que es capaz de eliminarlo desde afuera. Te acuestas en una camilla, la máquina envía una onda de choque, una onda expansiva, que se concentra en la piedra y la muele. Y tú botas el polvo por la orina, Sí, sin yo meterse hice al cuerpo. eso. Sí. Es excelente.
No sirve para todos los cálculos, pero para los que sirve es lo mejor. Pero Jaime, ¿cómo relacionas el estrés con ¿Sabes el qué? cálculo? Cacho al tiro. ¿Sí? Sí, ¿Pero tiene alguna relación? impresionante. Es que yo he hecho, la primera vez fue a los 20 años, que me desmayé, fue bien ridículo, me desmayé yendo a la universidad en la micro, llegué a otro lado, fue bien ingrato en realidad. Y ahí me operaron concretamente tajo, bajar el paño y todo el cuento, porque era muy grande. Y a la antigua. A la antigua. Sí, pues además, pues Sí, yo tengo porque 51 a los 20 años, estamos hablando hace 31 años atrás. Y después las otras veces no, pero las otras veces de verdad ha sido situaciones solamente estresantes. O sea, y ha sido muy loco porque, qué sé yo, me he dado cuenta y ya a esta altura casi psicosomático, digamos, porque de repente vivo una situación de estrés y digo, oh, voy a hacer un cálculo. Y efectivamente pasa, qué sé yo, una semana, 2 semanas. Afortunadamente esta vez han sido cálculos más bien pequeños, duele igual, los cabezazos también, te mordí, te desmayás y mi señora me lleva a la clínica porque me carga a tomar pastillas, y finalmente lo botáis. Pero tiene relación con el estrés. O sea, yo cacho una situación tensa ¿Sí? y ¿Es digo, cierto eso, doctor? Sí. se viene. ¿Cómo O se sea, puede depende vincular? cómo uno maneja el estrés. Si tu estrés es Con moverte cálculos, mucho más... por acá con cálculos. Sí, pero hay gente que se le Acá cae. es con cálculos. Hay otras personas que se le cae el pelo, otras Claro. personas que hacen A ver, psoriasis. A lo mejor tomas menos agua, se No, concentra tomo, más la orina. y de hecho por eso te escuchaba, porque yo, por ejemplo, mi primer cálculo lo hice a los 20 años y hacía natación mucho, no tenía sobrepeso y por eso la cosa es genética, porque yo me acuerdo que una de las cosas que me preguntó Martín era si alguien en la familia había hecho cálculo, y sí, había muchos calculistas en la familia. Doctor, ¿la cerveza ayuda? La cerveza harta- hace orinar más. Entonces, cualquier forma que haga orinar más ayuda a que el cálculo vaya bajando más fácil. Si la Doctor, cerveza te gusta, bueno. Bienvenida, Bienvenido ese shop. doctor, pero no siempre cuando uno tiene un cálculo le da una crisis así terrible porque, claro, se describe este dolor insoportable y una serie de otras sintomatologías, pero no siempre es así. Puede ser una persona que tenga cálculo y no sienta ese dolor terrible, que se le manifieste con molestia, pero no a un extremo de ir a la clínica, como decía la Carola. Claro, eso es muy importante porque hay mucha gente... Doctor, no me responda todavía, perdone que lo interrumpa. Con el doctor había una pregunta planteada. ¿Usted la había planteado? Sí, yo la había claro. dejado planteada. ¿La podría repetir, por favor? Sí, voy a repetirla. Lo que pasa es que uno siempre asocia los cálculos con un dolor intenso, insoportable, horroroso y repentino. Pero parece que no siempre es así, que puede ser que uno tenga cálculo y no tenga ese nivel de dolor tan agudo. ¿Cómo identificar si es que me está pasando algo así? Hay dos grupos de cálculos que no se sienten o no molestan mucho. Uno son los que están dentro del riñón. Cuando están adentro casi no molestan. Y lo malo es que pueden ir creciendo hasta ocupar todo el riñón, taparlo y echarlo a perder. Sin que uno sepa. Y sin darte cuenta. Y los otros son los que están en la vejiga, sobre todo en los hombres. Los hombres cuando tienen la próstata grande nos salen estos calculitos pequeños y se van juntando en la vejiga y van creciendo hasta que son súper grandes. Esos en general dan ardor para orinar un poquito, a veces sangra por la orina un poquito, pero no son dolores terribles. Doctor, Entonces la única en este- manera es encontrarlos, ¿no? En este temido examen a la próstata que los hombres tanto chistean, no temen, ¿aparecen los cálculos o nada que ver? No. ¿Tiene relación? Si uno tiene mucho cálculo, después va a tener quizás más problemas de próstata, no sé, pregunto. No tienen relación las dos enfermedades, pero a veces en el examen general uno le pregunta, mire, sí, usted ha orinado con sangre, y dice, sí, a veces orino con sangre y puedes encontrar un cálculo. Pero en el examen mismo de la próstata no se nota. Ahora, el riesgo o lo malo de hacer cálculo, además del dolor de lo que hemos conversado y todo, ¿es algo más grave? O sea, ¿se puede transformar el hecho de alguien que hace frecuentemente cálculos después transformarse en otro tipo de enfermedad o es solo lo molesto que es? Al menos hay dos cosas graves. Una, como les decía, se puede perder un riñón sin darse cuenta. Y lo segundo, los cálculos cuando están raspando adentro los órganos en forma crónica, después de muchos años, pueden producir un tipo de cáncer que es súper raro, pero se asocia a estos cálculos con la irritación crónica que producen dentro de la vejiga, por ejemplo. Doctor, a través de las redes sociales nos pregunta Bastián si la temperatura de los líquidos que uno consume influye en la creación de cálculos. No, en realidad tomar sopa, té, jugo, agua, todo eso sirve para evitar los cálculos, independiente de la temperatura. Doctor, el tabaquismo, los residuos de alquitrán que contiene el cigarro, ¿puede ayudar a tener residuos que se transformen en cálculos, ya sea en la vejiga o en el mismo riñón?
Bueno, el cigarro afortunadamente no favorece la formación de cálculos. Pero ¿No favorece? No lo favorece, pero tú sabes que produce cáncer de vejiga y riñón, ¿cierto? Que es súper importante, por lo menos en mi área. Impotencia, ¿cierto? Impotencia sexual, que también es importante en nuestra especialidad. Cuando estamos hablando de que puede llegar a esos extremos, es una persona que de verdad consume más de una cajetilla diaria, o a cualquiera le puede pasar. A cualquiera, porque en el caso del cáncer de pulmón sí importa la cantidad que tú fumas, pero en Ya. vejiga y riñón no es tan importante. Importa más el tiempo que fumaste más que la cantidad. Doctor, también está muy en boga tomar de repente ciertos diuréticos o tomar muchos diuréticos y quiero preguntarle si eso efectivamente hace tan mal y por qué. Pero no me responde todavía, perdonen que le interrumpa tanto, pero que justamente es Carolina Núñez. Doctor, estoy con cálculo y mucho dolor y hoy me hago un Pielotac. ¿De qué se trata? El Pielotac es un tipo de escáner, Carolina, que sirve para detectar dónde está el cálculo, el tamaño que tiene y con eso predecir cómo lo vas a sacar o si lo vas a poder botar solo. Ah, es el nombre del examen entonces. Es el nombre. Es un tipo de escáner. Ya, perfecto. Tengo otra acá. Dice Pregunte. Lorenzo Oñate, la relación de la gota con el cálculo renal. Claro, la gota es esta enfermedad, ¿cierto?, que ustedes deben conocer, que a veces duele un pie o duelen las articulaciones. Exacto. Y se produce por la concentración de una sal, que es el ácido úrico, el urato. Se puede concentrar en las articulaciones y producir artritis y mucho dolor, pero también en el riñón y producir un cálculo. Y cuando se juntan estas sales, ¿cierto?, y forman un cristal, empieza a crecer el cálculo y a veces puedes botar esta piedra de ácido úrico, en este caso. María Elena. Ese es el único que uno podría disolver con jugo de limón o naranja o algún medicamento. Mira. Acá Ok. María Elena Durán Gracias. dice, hola, mi hijo, que ahora tiene 4 años, tuvo cálculos con apenas 1 año y medio. Eso Uy, es frecuente, ay, ay. ¿qué tan común es que un niño... Es súper raro. Ya yo he operado niños pequeños, así como de 1 año, que es algo excepcional, es Ya. rarísimo. Y lamentablemente los niños no pueden explicar qué es lo que les está pasando y es difícil hacer el diagnóstico. Ellos sufren mucho, gritan, lloran, pero no dicen me duele aquí, me duele acá. Entonces es difícil y va a depender del pediatra que lo esté atendiendo en el momento encontrar la causa, ¿cierto? Con una ecografía a veces o con un escáner. Pero es poco Es frecuente. súper raro, afortunadamente. Ya. ¿En Chile hay mucho cálculo o es un país bastante normal dentro de las estadísticas? Chile tiene los mismos cálculos que el resto del mundo, pero hay ciudades en Chile que es donde más hay cálculos. Por ejemplo, la segunda región, en Calama, hay mucho cálculo. En Rancagua, en la sexta región, también hay muchos cálculos. Sí. Y al parecer tiene que ver un poquito con la alimentación. Sí, ¿ya? como siempre. Esa zona es gente que come mucha carne, toma Claro. leche, toma poca agua, entonces se produce concentra ahí, las sí. piedras. ¿Y el agua no podría ser No, considerado? estudiaron el agua y no es más dura hay que en más otros residuos. lados. No Dice, tiene más sal. ¿qué tan cierto, pregunta justamente sobre el tema, Víctor Sánchez, qué tan cierto es que tomar agua mineral en exceso genera cálculos renales? Claro, existe un poco la creencia de que como la sal ayuda a producir cálculos, el agua mineral Por tiene el sal y sodio. produce cálculos, pero no es así. Ya. No tiene tanta sal. Y en ese sentido, ¿hay directrices de alimentación para prevenir, por ejemplo? Bueno, como conversábamos hace un rato, tomar mucho líquido, correr, ¿cierto? Tomar cítricos, poca sal, eso es como medida El tema de la general. vitamina C, porque cuando una de las cosas que salió era que yo no podía consumir cosas con mucha vitamina C, por ejemplo. Claro, la vitamina C pone ¿Por qué? ácida la orina y eso hace que los cristales se peguen con más facilidad. Ah, Claro, ya. como tomar tan piña. Mira, por eso Naranja, dijiste lo de la piña, piña. claro. La piña. Doctor, perdón. ¿Usted anda con algo ahí o no? Con una como manguerita. ¿No? Bueno, este es nuestro amigo. Sí. Sí. Sí, lo Juanito. conocemos. Era para mostrar la ubicación de estos cálculos. ¿Cierto? Ahí tenemos Ay. un riñón y es dentro de la vía urinaria donde se forman los cálculos. Cuando están acá adentro no duele, pero cuando empiezan a bajar, ahí sí es terrible. Y bajan por este conducto que es el uréter. Cuando están en ese conducto es lo peor, Sí. ¿cierto? Ahí es Eso es donde más duele. donde más duele. Porque no se ¿Y, extiende, y no duele se en esa expande. misma zona? Exacto. Sí, pues, acá. ¿Y duele específicamente El en esa dolor es zona? poco claro. O sea, uno sabe que duele como el lado, pero justo la ubicación es difícil. El dolor se corre a la espalda, a veces se molesta el testículo, ¿cierto? Alguno de estos panelistas se debe acordar del dolor del testículo. No le ¿Un sufrimiento? recordemos, por favor. Sí. En las mujeres No era- puede doler incluso los labios mayores en la zona genital, cuando está al final del conducto. Es terrible. Y por ahí puede pasar, doctor, una piedrecita de qué tamaño. Bajo 5 milímetros pasan con dolor, pero pasan. Ya, Sobre 7 ya es más difícil. ya. Ahí se ataja y Y no hay cómo. no.
Y ahí puro solamente queda disolver Aquí, a través... molerlo desde afuera o Intervención. meterse con alguna de estos instrumentos. Eso, por esa ejemplo. manguerita que ¿Qué tiene eso? ahí, doctor, ¿Qué ¿qué es lo es que es ese eso? Sí, instrumento? que ¿Qué duele, es? a mirarla duele. Mira, esta es una pinza Trae malos tipo recuerdos. dormia, ese es el nombre técnico. ¿Cómo? A lo mejor si la... Dormia se llama. Ah, Dormia. Como no es un dorma, pero dormia. ah, Muy bien, ópera. No sé si la cámara lo alcanza a tomar. Sí, sí, lo está tomando. ¿Ven eso de ahí? Sí, sí. Ya, eso es como un cálculo. ok. ¿Ya? Y esta pinza entra como una sonda muy finita a través del uréter. Uno lo puede abrir y atrapar el cálculo, ¿cierto? Así con cuidado. Me lo imagino. Y lo sacas del cuerpo. Ay, Eso es con anestesia, me imagino. Con anestesia. Completa, así como... Si es muy grande, con cariño. si es muy grande, uno le puede disparar al cálculo con láser, por ejemplo. Claro. Lo rompe con láser, ¿cierto? Y sale polvo o trocitos pequeños. Oye, Pero eso, y- perdón, lo que sea, ¿es con anestesia general? Con anestesia o de la cintura para abajo o general. Porque uno no quiere saber eso, No, digamos. no quiere. Ya verlo ahí nomás, Sí, ya lo no, que uno ya entra no por quiere. aquí. quiso Pero no verlo. creas, ¿sabes? Que hay pacientes masoquistas que les gusta mirar la pantalla, ay, el cálculo que lindo. Bueno, hay ¿Ah, sí? masoquistas, no vamos a discutir ese. Es que cuando Los uno- gustos de cada uno Sí, son de claro. cada uno, digamos. Pero no, porque a veces cuando uno lo ve en la pantalla siente que uno no es uno, digamos, que lo está viendo como en una... Se puede hacer un Claro. efecto ahí como medio de Como que disociación. logra Rodrigo, doblarse. y ya el tajo ya no. Ya no. Es algo rarísimo, en realidad es súper excepcional tener que usar el bisturí para sacar una piedra. ¿No? Se puede hacer para la laparoscopía, litotricia. Ya, pero la desde operación que me afuera. hicieron a mí, eso ya no sé. No. Nada. Ya te salvaste. Doctor, Demándalo. No, en la época era la única posibilidad. No había ni siquiera tina con eso de bombardeo y esas cuestiones. Bueno, así que no. la época de los dinosaurios, como decía. usted lo ha dicho. Doctor, usted decía de un tipo de cálculo que se forma, que se queda dentro del riñón y que puede ir creciendo y va generando ahí una obstrucción. ¿Eso qué daño puede traer? O sea, en qué se traduce en términos de los efectos, ¿no? Que alguien quizás no ha tenido el dolor de cálculo, pero esté con algún problema, ¿de qué manera lo puede identificar? Claro, muchas veces estos cálculos grandotes, ¿cierto? Dentro del riñón no producen nada salvo un pequeño sangramiento por la orina, que a veces no se nota, se ve en un examen. ¿Ya? Ah, En no un es examen de visible. orina de rutina Sí, claro. o por otro motivo, te encuentran esto y al buscar encuentran el cálculo. ¿Y eso qué puede provocar? ¿El daño total del riñón? Claro, si el ¿Perder cálculo riñón? crece mucho, se produce lo que se llama un cálculo coraliforme, o sea, con forma de coral. Ocupa todo el riñón, lo tapa completamente y deja de funcionar. Eso es como el Lo extremo. deja ahí Pero Claro, pasa inhabilitado. frecuentemente, generalmente no súper pasa. raro, es súper raro. Acá alguien también dice, Danitza dice, hola, a mi suegro le encontraron daño renal, grado 3, cálculo, imagino que es. ¿Qué es lo mejor para él? Cuando el riñón está dañado, es poco lo que uno puede hacer, salvo evitar que se siga dañando, ¿cierto? Controlar la presión, sacar la piedra, qué sé yo, todo lo que le esté dañando al riñón. Pero no se puede mejorar mucho más. ¿Uno puede vivir con un riñón? ¿Sí? ¿Hay muchas limitantes si uno vive con un riñón? No, tú sabes que la gente, por ejemplo, dona un riñón Claro. para otra persona, para un pariente, y puede vivir perfectamente su vida. También hay tráfico, donde se ven muchos Lamentablemente, Sí, sí. muchos lugares. Sí. Doctor, Juan Francisco, un colega, nos pregunta, hace un tiempo me hice una litrotripsia, pero el núcleo del cálculo no se pulverizó. ¿Es normal eso? Depende del tamaño y la dureza. En general, esa máquina, que es la litotricia, que es esta camilla, ¿cierto? Donde uno se acuesta y esta onda expansiva se concentra en la que piedra y la muele. Es la que usted decía antes. Eso tiene un resultado exitoso como en el 90% de los casos, más o menos, ¿ya? Entonces hay un 10% que es o muy duro o muy grande y no se rompe y hay que usar otra técnica como meterse, ¿cierto?, con estos instrumentos hasta el riñón, romperlo con láser y sacar los trocitos con este tipo de pinza. Rodrigo, ¿y cuánto es lo que uno debería tomar de agua realmente como para mantener un nivel? ¿O En solamente, litros. como decía Jan, ver la orina? ¿Cuál Claro. es la medida, digamos? Mira, esta medida que dice Jan es súper buena, que la orina salga lo más clara posible y tratar de orinar más de 1,5 litros. Tratar de orinar más de un Claro, litro. entonces depende de la época. En verano será tomar 2 litros o Claro, 3 sí. litros de agua y en invierno puede ser un poco menos porque uno no evapora tanta agua. Perfecto. Doctor, muchísimas Muchas gracias. gracias. Ya lo saben, tomar harta agua. Hemos quedado Gracias, Doc. con mucha información con respecto a los cálculos renales y nos vamos ahora.